precisamente tenemos al ahora ya exministro de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Matthews, para conversar un poco sobre la coyuntura y, por supuesto, del sector. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Maritza, por la invitación. Para empezar, como había mencionado, ¿no? Sorprendió en realidad este cambio, habiendo tantos otros ministros cuestionados. Estaba, por ejemplo, la señora Leslie Urteaga, el mismo ministro Rómulo Mucho, a pesar del poco tiempo ya están buscando hasta su censura, el ministro de Transportes, ¿no? Pero Mincetur iba trabajando normal. ¿Cómo lo toma usted? Yo, en realidad, siempre tengo la idea clara en el Estado que se trata de cargos de confianza, ¿no? Yo he sido viceministro de MIPE Industrias durante el gobierno de PPK y ahora ministro, he sido director de Prompex, y son cargos que muchas veces están supeditados a la confianza de momento y no significa dejar el cargo que desconfíen de uno, sino pueden haber criterios distintos de refresco, algunas otras variables que ni siquiera he preguntado. O sea, cuando tomo una decisión de ese tipo, dado que es un cargo de confianza, lo que suelo decir es muchas gracias por la oportunidad de servir a mi país. Y creo que lo hemos hecho porque hemos trabajado, gracias a Dios los números nos han acompañado, el sector ha tenido una evolución interesante, ha tenido un impacto en empleo, en generación de puestos de trabajo para la gente. Y eso es lo que nos satisface y creo que hemos hecho la tarea como se nos encargó y la manera de sumarle a un gobierno, el que fuera, y al Estado, que es finalmente lo que nos interesa, es haciendo nuestro trabajo y de manera honesta y transparente, ¿no? ¿Fue el premier o la presidenta que les anuncia, ¿no?, este cambio? Sí, nos anunció el premier obviamente era una encargatura de la presidenta y luego, posteriormente ya al cierre de la tarde, porque el día de ayer tuvimos Consejo de Ministros, al cierre de la tarde estuvo la presidenta y se acercó muy afectuosamente a cada uno de nosotros. O sea, se notaba que para ella tampoco era fácil. Son decisiones que se tienen que tomar y hay que interpretarlas como vienen y hay que seguir para adelante, ¿no? Ahora, de su sucesora, ¿no?, la ministra Elizabeth Galdo, ¿qué es lo que se sabe de ella? ¿Cómo la considera usted? ¿Cree usted experiencia en el sector? Porque ella básicamente ha estado en la empresa privada, ¿no? 15 años, por ejemplo, en una empresa de telecomunicaciones. Sí, un poco lo que me referí. Yo no he tenido el gusto de conocerla directamente. La saludé evidentemente el día de ayer y me puse a disposición para trasladarle cómo yo veo el sector y mi experiencia alrededor para que ella tome sus propias decisiones. Tiene una formación privada interesante, tiene una buena formación académica. Lo que le he pedido al equipo es un buen equipo, el que se tiene en Mincetur, en ProPerú, en Senfotur, en Copesco, es que traten de explicarle un poco lo que se hace, de darle los contenidos. Evidentemente ella tomará las decisiones, las priorizaciones que corresponden, pero creo que siendo una persona con una buena formación profesional y con un buen recorrido privado, a pesar de no tener la gestión pública, que es un tema que hay que manejar con cuidado porque no se mueve igual que la empresa privada, creo que puede aportar mucho en la medida que escucha a los equipos, que se dé cuenta que hay equipos técnicos que tienen muchísimo que aportar y ella irá tomando las decisiones. ¿Va a ser su debilidad quizás, la poca experiencia en el sector público? Espero que no lo sea porque si bien puede no tenerla, tiene una experiencia privada rica que le ayuda y tiene un equipo fuerte que le puede dar todo el soporte en lo que es gestión pública. Incluso yo mismo, yo he trabajado, yo soy director de Prompex, ProPerú, viceministro de MIPE Industria y no me considero un experto en la parte administrativa del Estado. O sea, yo le tenía que preguntar mucho a mi secretaria general, a mi jefe de gabinete, qué se puede, qué no se puede, hasta en las propias declaraciones juradas. Yo de repente me hubieras preguntado antes, yo no sabía que si mi abuelito me regalaba un reloj tenía que aclarar, no sabía. Bueno, ahí me preguntas, pues si tienes un equipo bueno, que maneja los temas completamente y la idea es apoyarte en gente que además actúe de buena fe, son profesionales competentes. Ahora, a raíz de la designación y de estos cambios en general, se habla mucho de una concertación incluso de partidos políticos y la nueva ministra de Comercio Exterior y Turismo es afiliada, Avanza País. ¿Será o habrá tenido algún peso, alguna bancada en este cambio? No lo sé. O sea, lo que habla bien de ella es su currículum en términos de formación. Lo de afiliación política, algunos pueden tenerla o no. No sé qué tan relevante sea. Y honestamente no sé si ha sido una variable, como te digo. Al tomar esa decisión el día de ayer, yo simplemente agradecí, no pregunté qué pasó ni nada. O sea, yo me siento tranquilo en lo que ha aportado y lo que siempre hago, sea en el lado privado o público, académico, lo hago con todo el corazón, con todas las ganas de aportar. Así que no lo sé, no sé si hay alguna variable de ese tipo, ¿no? Una última pregunta con respecto a esto, ¿no? Porque la congresista Sigrid Bazán ha cuestionado mucho a su sucesora por el tema de que su hermano es gerente general de una cadena muy importante, una cadena hotelera en Cusco. Refiere que habría conflicto de intereses. En base a los conocimientos que usted tiene en el sector y en el sector público en general, ¿podría esto tener influencia?
Honestamente, yo creo que no, digamos. Es más, yo cuestionaría muchas cosas hasta el hecho de algún pariente trabajando. Yo creo que no se debería presumir la mala fe de las personas, sino ser auditados por lo que hacemos. Es decir, yo entro al Estado y de repente tengo un primo hermano que tiene, o una cadena de hoteles, una empresa de exportaciones, que se tiene que retirar o yo no puedo aceptar el cargo por eso. A mí no me parece. A mí no me parece que eso lo invalida. Obviamente tendré los reflectores, sea de la prensa, de la Contraloría, y obviamente si tomar alguna decisión para favorecer a ellos, sería un delito y tendría que responder por eso. Pero yo no lo creo. Es más, y yo te diría, por ejemplo, en mi caso, más que en el caso de ella, si yo vengo del sector, comprenderás que conozco a muchas, o sea, no serán parientes, pero conozco perfectamente, tengo muy buenos amigos vinculados al sector turismo y más aún en el sector de comercio exterior, que conozco perfectamente, y líderes gremiales y tal. O sea, justamente son el cargo porque vengo un recorrido ahí, entonces no tendría por qué invalidarme, sino al contrario, debería ser natural que conozca y eventualmente pudiera tener algún tipo de pariente vinculado a algo, ni siquiera lo sé, pero probablemente existe alguno. Lo que sí se me tiene que controlar, auditar, para que no tome decisiones sesgadas en favor de nadie, ni un pariente, ni un amigo, ni nada, ¿no? Ahora, hablando ya del sector propiamente, ¿no? ¿Cómo se queda la cartera? ¿Qué retos le toca asumir a la nueva ministra? Hay varias cosas. Yo todavía no he tenido la oportunidad de transmitirle todo lo que pienso al respecto para que ella evalúe y tome sus decisiones, pero sí, a ver, te diría varias cosas. En el sector de comercio exterior, donde el foco principal es la actividad exportadora, cualquiera del sector mismo te hubiera dicho que al cierre del año habríamos caído en exportaciones, sobre todo con el tema del niño, la desaceleración mundial, recesión en economías grandes como Alemania, Italia. Todo hacía presagiar que aún haciendo un gran esfuerzo... Era algo que se esperaba. Algo que se esperaba. Y aún así crecimos 1.1% y en la parte no tradicional 1.5%, que uno podría decir son crecimientos pequeños, ¿no? Pero compáralo con el resto, no solamente de América Latina, sino del mundo. China cayó en exportaciones, Estados Unidos cayó en exportaciones, Holanda cayó en exportaciones, Alemania cayó en exportaciones. América Latina solamente creció Brasil, México, Paraguay y Perú. O sea, sí es una buena noticia decir tenemos un sector resiliente, fuerte. Y hoy, cuando hablo del sector, es decir, nosotros una característica que tenemos como sector es trabajar muy de la mano con el sector privado, en algunos casos incluso también con el sector académico, pero mucho con el sector privado, para no tomar decisiones de escritorio. No es que a mí se me ocurre que las empresas necesitan asistencia en calidad. De repente te pregunto a ti que eres una empresa exportadora y me dices, oye, yo lo que necesito es financiamiento, o necesito mercados, ayúdame con clientes. Entonces trabajamos muy de la mano para entender qué se quiere y qué es lo que tenemos que priorizar y hacer. Entonces ese ha sido un resultado bueno que permite presagiar incluso un resultado que debería ser mucho mejor este año, porque el año pasado arrancamos proceso de negociación de Tratado de Libre Comercio y hemos afinado y mejorado herramientas que mejoran la competitividad de las empresas peruanas, ¿no? ¿Cuántas están encaminadas? Actualmente tenemos 22 concretos, ¿verdad? Sí, correcto. Estás en lo correcto. O sea, son 22 que implican 58 economías porque algunos son multilaterales, como la Unión Europea. Pero estamos, incluso dentro de esos 22 se contempla el de China, que lo tenemos vigente desde el año 2010. Sin embargo, estamos en un proceso casi como si fuera una nueva negociación de modernización de TLC con China. Estamos ya en la séptima ronda de negociación, incorporando temas de propiedad intelectual, temas de economía verde, economía digital, temas aduaneros, temas sensibles con los chinos. ¿Esta polémica en el megapuerto de Chancay podrá influir por ahí en estas negociaciones? No en la negociación, pero sí tiene que existir mucha claridad. Si tú eres un inversionista, como lo ha sido en este caso, que es un proyecto privado, ¿no? Claro. De Costco con Volcan, ¿no? Si eres una empresa privada, yo te defino la regla de juego y con esa regla de juego tú inviertes. O sea, lo único que tú deberías descartar de cara a un inversionista es cambiarle la regla de juego. En algunos casos, incluso hay inversionistas que te dicen, puedo aceptar que las reglas no sean las más alentadoras en comparación con otros países, yo evaluaré si me corresponde invertir acá o no y si con esa regla vale la pena hacerlo. Pero lo que no puedo aceptar es que me cambie la regla. Entonces, ese es un tema que tiene que resolverse porque aparentemente eso lo va a definir el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Dice que Raúl Pérez Reyes está haciendo un muy buen trabajo revisando todo para saber cómo se resuelve el tema, pero en principio yo diría son reglas que se tienen que respetar con respecto al inversionista. Ha habido un vacío ahí y evidentemente, eso tengámoslo claro, hay intereses. O sea,
piensa simplemente quiénes ganan y quiénes pierden con un puerto tan potente como el que vamos a tener. Eso va a mover carga no solamente de Perú, sino de varios países de América Latina. Por eso mismo la consulta, ¿no? Porque esto ya se queda como un antecedente, no es que nos vayamos a olvidar de una noche al otro, ¿no? Así lo solucionen, pero queda como antecedente. ¿Podría ser un antecedente que tomen en cuenta los países con los que estamos encaminando los TLCs? No, si vieran un tema de mala fe, de querer actuar con cosas poco claras para después voltearte las condiciones, definitivamente sí pasaría. Pero no es el caso, digamos. Yo no creo en absoluto, por más que esos vacíos necesitan una explicación. Claro. O sea, alguien ha cometido ahí alguna falta, pero no lo interpreto como una mala fe, sino que esos espacios hay quienes los saben aprovechar, ¿no? Y lo que sí presiona porque esto se termine a tiempo, y a tiempo significa a noviembre de este año tener la primera fase del puerto de Chancay operativa, es que tenemos el foro APEC. Claro. Y en noviembre vienen los presidentes, entre ellos el de China. Yo estuve con la presidenta y el presidente chino en San Francisco cuando se hizo la petición formal. Dentro de esa conversación de 20 minutos, uno de los temas fue Chancay, ¿no? El significado que tenía, el impacto para movilizar carga no solamente Perú, sino Perú, Chile, Colombia, incluso Brasil, que no se daría la vuelta por Panamá, y por lo tanto para Brasil significa ahorrarse 16, 17 días. Entonces, si es una noticia buena para el Perú, obviamente el tema que pones en la mesa es importante y tiene que aclararse totalmente para que no genere sombra, como bien planteas, sobre inversiones futuras, ¿no? Ahora, en todo caso, ya estamos en camino a modernizar este TLC con China, ¿no? ¿Qué es lo que falta? Estamos en el sexto paso, según refiere. Sí, nunca es posible decir con anticipación cuántas rondas quedan. Yo podría decirte tentativamente 2 más y cerramos, ¿no? Pero depende mucho de cómo avances en cada tramo. Es más, ese es uno, pero tenemos uno con la India. Ningún país en América Latina lo tiene. Ese es un super TLC. Estamos también en la 6ª ronda, la 7ª toca ahora en Nueva Delhi. Va un equipo negociador de Mincetur para trabajar ese tema. Y es absolutamente potente, porque ponte a pensar, India no tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos, que es un mercado principal para ellos, para farmacopea, para productos de cuero, para confecciones, tal y tal. Si no tiene un TLC, significa que cuando exporta desde allá paga aranceles. ¿Cómo nos mira Perú? Como una plaza para invertir o coinvertir con alguna empresa peruana, produciendo probablemente más barato que allá, de hecho con un flete más barato a Estados Unidos que desde Nueva Delhi, y sin pagar aranceles porque Perú tiene un TLC desde febrero del 2009. Eso es un golazo. O sea, te explico esto para tener claridad de que nos miran como una plataforma para invertir y hacer trampolín a mercados con los que Perú tiene un TLC, que son los 22 que tú señalas, ¿no? Entonces ese es el de la India. Estamos, y acabo de venir del almuerzo con ellos con Hong Kong, ya de curioso, pues ya no tomo las decisiones ahí, pero ellos me querían agradecer. Y bueno, la cuestión es que hemos estado en un proceso de negociación con ellos. Estamos también en la 4ª para 5ª ronda. Y Hong Kong, si bien es una plaza de 7 millones, es una plaza per se importante porque tiene alto nivel adquisitivo, pero también de triangulación al resto de la zona asiática. Y además un mercado interesado en invertir acá. O sea, acuérdate que no es solamente comercio ida y vuelta y flujo de turistas, sino inversión. Y a veces existe la preocupación de algunas industrias peruanas de que, oye, los chinos van a utilizar a Hong Kong para triangular y entrar más barato acá. Yo te diría no, o sea, Hong Kong, más que parecerse a China, se parece a Singapur, digamos, o sea, y tiene estándares absolutamente rigurosos y nos han ofrecido hasta condiciones en el propio TLC para tener absoluta certeza que eso no va a ocurrir. Y yo sí creo que eso no va a ocurrir. Hay preocupación de la industria peruana, hay que mirarlo en detalle, siempre conversamos con los privados para tener claridad, pero eso creo que va a prosperar y va a ser súper favorable. Lo otro es con Indonesia, que iba a arrancar en el cierre, o sea, la semana del 18 de diciembre íbamos a arrancar la negociación, pero ellos se le venían las elecciones y nos han pedido formalmente postergar el inicio hasta mayo. Y va a coincidir... Ahí todavía no empiezan las rondas. Ahí todavía no. Lo único que se ha hecho es una
digamos, una pre-ronda en el sentido que definimos algunos términos de referencia del acuerdo y tuvimos un acuerdo virtual. O sea, yo me reuní virtualmente, a pesar de que me he reunido presencialmente en San Francisco con el ministro de Comercio Exterior de Indonesia, pero acá fue virtual para formalizar el arranque. Pero en realidad la ronda como tal de negociación sería en mayo. Y en mayo también, y estaba hace 3 semanas en Emiratos Árabes, formalmente acordamos el arranque de negociaciones con Emiratos Árabes y con Marruecos. Entonces, si te pones a ver, Perú es de los países más agresivos en términos de apertura comercial. De hecho, en América Latina somos, digamos, los 3 más abiertos con México y con Chile. Y además estoy mencionando los principales, estamos viendo algunos con Centroamérica, con República Dominicana, por ejemplo. Entonces hay una estrategia de apertura muy clara ahí. Pero eso no es lo más importante. O sea, lo más importante es cuánto preparas a tus empresas para aprovechar esa apertura. Porque si no lo haces, lo que va a significar la apertura es más competencia. Claro, ellos van a venir y van a arrasar. Exacto. Solo para precisar, en todo caso, 6 TLCs en camino. Bueno, uno que está por retomarse, que es Indonesia. Sí, exacto. ¿Con cuál estamos más cerca? Más cerca con 2, con el de la modernización con China, sí, que te lo menciono porque es casi una nueva negociación en el sentido que ha sido todo un proceso, y el de India, que está bastante bien. Y te lo digo, yo he estado en los foros de APEC, me reuní con la gente de Canadá, Australia, y cuando yo les explicaba un poco lo que te estoy contando, estamos negociando, y decía, estaba negociando con la India, me palmeaban como diciendo, good luck, ¿no? Buena suerte, como diciendo, es bien difícil negociar con ellos. Y en ese momento estamos en la segunda ronda, la siguiente que los vi le digo, estamos en la 4ª, ahora les tendría que decir, estamos en la 7ª, con lo cual ya no se ríen, o sea, saben que estamos entrando en serio y que India nos ve con muy buenos ojos porque somos una oportunidad, por lo que te decía, de trampolín para llegar a mercados interesantes. Entonces creo que estamos en una muy buena posición. Cuando hablamos de rondas, ¿de cuántas estamos hablando cuando se tiene que concretar un TLC? A ver, varía. Si me dijeras en promedio pueden ser 6 o 7. Algunas se pueden ir a más. O sea, a veces hay temas sensibles y depende de las sensibilidades. Tú eres India, yo soy Perú y yo te digo, de ninguna manera podemos tocar el tema textiles porque Gamarra salta al techo. A pesar de que no debería ser así, porque hay categorías que son las que están en riesgo, no es que todo el sector textil, pero en el extremo, cuando hay voluntad de las dos partes, se puede decir excluimos esas líneas, ¿no? Nos pasó en Tailandia con el arroz es un tema sensible acá y sensible allá. En el caso extremo, para poder avanzar, excluimos el arroz. O sea, te digo que existen esa carga y por lo tanto, a veces tú puedes decir, perfecto, avanzamos y solo dejamos un componente sensible para una última ronda. Y en estos casos, por ejemplo, que tenemos con India, con Hong Kong, con Indonesia, Emiratos, ¿cuáles son los temas sensibles? Hay varios, digamos, particularmente con India, el tema de productos farmacéuticos, el tema de confecciones, el tema de calzado. En el caso de Hong Kong, el tema de la posible triangulación de confecciones y manufacturas de cuero de China por ese canal, y lo cual no tiene mucha lógica en el sentido de que la industria en Hong Kong pesa 1%. Es un país básicamente de servicios y servicios financieros. O sea, sería rarísimo que te comiencen a exportar productos industriales y no los produce y que nosotros aceptemos el producto como si no pasara nada. Entonces, hay mecanismos de control para que eso no suceda y obviamente los ponemos a consideración para no afectar la industria. Entonces, dependiendo del país, esos son sectores sensibles, pero a tu pregunta, esos son los principales para este paquete que tenemos. Cuando uno le suma a eso un República Dominicana, en alguna reunión que tuvimos en un foro me decían, oye, hasta como que se reían diciendo, estás hablando de la India, de China, de República Dominicana, parecía poca cosa. Yo les digo, yo no lo miraría así. Para empezar, deberíamos mirar con envidia sana que tiene un flujo de 10 millones de turistas. 10 millones. O sea, batieron ese récord el año pasado, el 2023. 10 millones. O sea, nosotros en el mejor año hemos llegado a 4.4. O sea, ahí tenemos un reto, que es el otro sector, que es el turismo. Entonces, solamente ponte a pensar en esa plaza de 10 millones. Olvídate de República Dominicana, que puede ser una plaza interesante, pero olvídate de República Dominicana. Solamente piensa en los 10 millones que van a Punta Cana y tal, que vienen de Canadá, Estados Unidos, Australia, etcétera, etcétera. ¿No te parece, por sentido común, que así como tienes, y debes haber ido por allá, además de los buffets abiertos, te provocaba en la noche, bueno, la comida japonesa o italiana,
pedías reserva para ese restaurante. ¿No te parece obvio que debe existir un restaurante peruano con el peso que tiene nuestra gastronomía? Claro, ¿No te parece obvio si tienen 44 tipos de tragos que tengan un chilcano? Ahora, solamente eso justificaría un TLC, ¿no? Ahora, teniendo en cuenta este TLC y teniendo en cuenta a las capacidades que tiene que ahora asumir la nueva ministra, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las que deben fortalecer y qué otros proyectos que ha dejado usted encaminado le toca asumir y ya para un paso quizás de concretarse? Sí, yo te diría que esto que te estoy diciendo supone haber trabajado el convencimiento, el arranque, los términos de referencia, la primera, segunda, tercera y cuarta ronda. Por lo tanto, ahí falta rematar ese tema para poder cerrarlo. Me hubiera encantado estar en esa oportunidad. Tiene una brillante oportunidad ella de culminar ese proceso, falta esa tarea, no es que sea poca cosa, o sea, se ha avanzado una parte importante, pero se tiene que cerrar la negociación. Y tiene un buen equipo de trabajo. O sea, a tu pregunta anterior de que no venía del sector, es una persona inteligente, con muy buena formación y tal. Estoy segurísima que va a calibrar, va a mirar los equipos, va a saber sobre qué priorizar, cómo empujar los tiempos. Estoy seguro que tiene una brillante oportunidad de cerrar esos acuerdos, lo cual sería un logro para el país importante, ¿no? Y como te decía, si bien ese es un frente fundamental para el comercio exterior, más importante que ese frente es la preparación de las empresas. Y ahí también hemos venido trabajando fuerte. Hay una herramienta potente que se llama la Ruta Productiva Exportadora, que la trabajamos incorporando incluso al Ministerio de Agricultura, a Ministerio de la Producción, y que implica una asistencia técnica, para decirlo en forma genérica, en rubros de exportación, que se trabajó primero con el banano, cacao y café, y ahora se ha ampliado a más productos. Se trabajó con 3 regiones, ahora se está trabajando con 14, y tenemos un presupuesto pequeño. Lo que hacemos cuando la plata falta, que siempre falta, es recursos de cooperación. Y en este caso particular, el gobierno suizo es el que nos ha ayudado. Y el gobierno suizo está encantado con el proyecto, y te lo digo y te lo repetiría si estuviera acá el embajador, porque está encariñado incluso con el proyecto, porque ha visto que han metido recursos, asistencia técnica con un resultado potente. Ellos han dicho, vamos a seguir apoyando eso para ampliar. Y vamos a estar atentos. Ahora, de otro lado también, ¿no? Bueno, deja el sector a unos días después de haber culminado Semana Santa, que era una de las temporadas que también estaba esperando el sector turismo, ¿no? ¿Cuáles han sido, qué es lo que se ha cumplido? Porque había muchas proyecciones, pero ¿qué se ha concretado? Gracias a Dios te traigo una excelente noticia, porque lo anunciamos como algo muy positivo, el que teníamos proyectado superar el 1.400.000 visitantes en todo el país. Principalmente era Lima, Ica, Junín, Ayacucho, Arequipa, eran las plazas principales, pero pensamos pasar la valla del 1.400.000, que significaba más de 17% que el año pasado, y eso en plata, en impacto económico por todo concepto, significaba 195 millones de dólares. Eso era una buena noticia, porque los 195 millones significa como 22-23% por encima del año pasado. Bueno, te traigo la excelente noticia, que no ha salido todavía, que calculamos 1.400.000 y hemos pasado el 1,5 millones, ¿no? Y calculamos 195 millones de dólares y hemos pasado los 203 millones de dólares. O sea, es una muy buena noticia. Significa que a pesar de todas las complicaciones y vaivenes y tal, es un sector como el de comercio exterior resiliente, y como siempre lo repetiré, es producto del trabajo público-privado. Acá no es mirar y aplaudir solo Mincetur o solo Promperú, es Promperú, Mincetur, Canatura, Pavit, los gremios, los guías turísticos, los operadores que ponen campañas promocionales para que ponerlo tan atractivo que si tú tenías previsto irte pues a Paracas o a Arequipa y estás con un presupuesto limitado y la dudada, se pone una promoción que tú dices, oye, no me la pierdo, no me la pierdo. Estos 203 millones de dólares que se han movido durante Semana Santa, en cuanto a crecimiento con respecto del 2023, que ha sido un año crítico, ¿cuánto significa? A ver, si lo calculamos sobre 195, significaba como 23%. O sea, no he hecho el cálculo, pero debe ser cerca de 30%. Es muy potente. ¿Y esto ha beneficiado a cuántas personas directamente? A ver, habría que extrapolar, pero te lo doy en números. Cuando hablamos del sector turismo en conjunto, el sector turismo genera 1.2 millones de puestos de trabajo directos. 1.2 millones de puestos de trabajo directos, ¿no? Y de hecho hay 2 fechas particularmente icónicas que son las que te mueven la aguja, que es Semana Santa y fiestas patrias. Así como cuando tú hablas de mercado retail y gamarra y tal, ¿cuáles son las fechas? Día de la Madre, Navidad. En este caso, las 2 fechas claves son la que acaba de pasar, por eso contento se puede transmitirte la primicia del resultado.
ese es el impacto. Entonces, claro, uno podría descomponerlo para ver eso en términos de Semana Santa, cuánto te ha generado, pero pueden haber sido 300.000 o cosas por el estilo. Es bueno. Eso es porque impacta. Lo que es más importante, que es qué bueno que hagas esa pregunta, porque yo siempre se lo he dicho al equipo y se lo voy a transmitir a la ministra porque creo que es bueno, que es traducirlo eso al lenguaje simple. Cuando te hablan, pues a un ciudadano a pie le hablas de PBI, reservas internacionales. O sea, no está diciendo nada. Es importante claro, el impacto. Trabajo, puesto de trabajo directos e indirectos, participación de MIPES. Y en cuanto a regiones, por ejemplo, ¿cuáles han sido las más beneficiadas? A ver, Lima siempre concentra lo principal porque vienen de todas las regiones hacia acá, pero luego estuvo Ica, que estuvo bastante fuerte, ha estado Junín como tercero, ha estado Ayacucho, Arequipa como cuarto o quinto, ¿no? Entonces, se ha movido. O sea, acabo de estar en Cajamarca porque hicimos una entrega de una obra muy linda de 39 pozas en los baños termales, familiares muy bien puestas, y pozas familiares, ¿no? Y 3 piscinas. Te menciono esto porque Cajamarca no aparece entre las principales, aparece como la 7ª, pero es porque capta mucho en los carnavales. Entonces, como carnavales es febrero y esto es marzo, en marzo la gente tiene otros destinos. Igual visita Cajamarca, porque es el 7º, como te digo, pero los primeros son los que te acabo de mencionar. Dos últimas preguntas antes de culminar con la entrevista, ¿no? Porque, bueno, también lo dio como primicia acá, se estaba buscando, por ejemplo, realizar el Miss Universo aquí en Perú. ¿Se llegó a algo, a concretar o a avanzar en algo esto? Sí, yo particularmente participé, he tenido las conversas con el equipo organizador y con un representante que tienen acá. O sea, mi argumento era como el argumento que puedes tener en los Panamericanos. Alguien te puede decir, oye, sí, no genera. El no genera o sí genera depende de cuán capaces somos para sacarle millaje a un evento de ese tipo. Acuérdate que en el Miss Perú, en el caso de El Salvador, lo acogió el presidente Bukele e inteligentemente aprovechó el evento, que uno parecía un evento superfluo en un país pobre, deberían ser, ¿cómo se llama?, postas médicas y lo vale. Pero no, es una inversión que si tú la aprovechas como una plataforma, dado que tienes el mundo entero acá. Va a generar un buen movimiento. ¿Y se consiguió en algo con esta reunión? Claro, no se ha cerrado, fue una propuesta que nosotros elevamos al Premierato, es una decisión que se tiene que tomar, incluso a nivel de la presidenta. Pudiera ser que lo sienta como algo superfluo que no quiere arriesgar, lo que sería muy criticado. Eso ya es una decisión que tendría que tomar. Mi argumento es que fuera a favor. ¿Y quizás se lo recomienda a la nueva ministra? Yo se lo recomendaría a ella y le explicaría y le diría, pídele a los equipos que te dan estimaciones de impacto. Obviamente ella tiene que aquilatar eso y ver de repente, no sé, puede tener mejor el sentido político que yo y ver otra perspectiva y decir, oye, sí, pero esto va a ser muy criticado y no va a tener el impacto. Ok, o sea, tiene que evaluarlo. Yo lo veo como economista, digamos, el impacto y la cosa favorable en términos de generación de empleo directo, indirecto, de flujo de turistas, de inversiones, de visibilidad del Perú para el mundo, yo creo que le podemos sacar un millaje espectacular. Finalmente, ¿cuándo se va a reunir, ¿no?, con la nueva ministra para ya hacer todo este tipo de transferencias? A ver, de hecho, creo, no te lo puedo confirmar porque me lo tienen que decir, pero creo que el viernes nos tocaría formalmente la transferencia. Yo incluso estoy dispuesto a reunirme antes para conversar más con ella en privado y transmitirle mi percepción del sector para que ella lo tenga como una variable más. Por supuesto que respeto que ella será quien tome las decisiones. Perfecto, le agradecemos mucho por estar acá. A ti. Juan Carlos Matios, exministro de Comercio Exterior y Turismo, quien nos estaba dando el balance de Semana Santa, un crecimiento de casi 30% con respecto al 2023, y esto ha generado un impacto de más de 200 millones de